En el día de hoy caminamos en la avenida Roosevelt Final en el sector conocido como Caparra en Guaynabo, Puerto Rico, y visitaremos el centro comercial San Patricio Plaza. Este último fue una próspera hacienda azucarera en los tiempos de la colonia española. Perteneciente a Tomás O'Daly y Miguel Kirwan, se llamó Hacienda San Patricio en honor al santo patrón irlandés, convirtiéndose en agosto de 1964 en uno de los centros comerciales más exitosos del área metropolitana. Si quieres realizar esta caminata conmigo, quédate con Puerto Rico a pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mira, en el día de hoy me encuentro en la avenida Roosevelt. Precisamente la Franklin Delano Roosevelt, que es la principal, porque tenemos también una Eleanor Roosevelt, y estoy intersecando la calle Matadero. Pues mira, ¿qué voy a hacer? Pues mire, le voy a explicar. Lo que pasa es que muchos suscriptores me han pedido que camine este sector y lo voy a caminar, y voy a incluir también el área de San Patricio. Voy a caminar toda la Roosevelt, voy a entrar por el centro comercial de Caparra para que ustedes vean más o menos las tiendas que quedan ahí, y posteriormente voy a entrar al área donde está el centro comercial, ¿verdad? La carretera principal de San Patricio Plaza. Ustedes saben que eso ha cambiado bastante ahí con el tiempo, y está lo más chévere ahora. Miren, aquí a mano izquierda les voy a mostrar para que vean. Tenemos los Borinquen Towers. Y no sé si pueden apreciar, esto lleva muchos años, esta área de locales aquí. Voy a cruzar allá para que lo puedan ver. Decidí hacer esta caminata porque muchas personas me lo han pedido, que quieren que pase por esta área de la Roosevelt Final. Y dije, pues mira, hoy es el día que vamos a hacer la caminata. Miren, estos son los Borinquen Towers, unos edificios, apartamentos de residencia. Miren, este es el centro comercial que acomoda toda esta área. Este sector pues se conoce, es parte de Atorrey, pero se conoce como Matadero, es la calle donde estaba. Ahora mismo la misma entrada de Matadero, todo ese sector acomoda, si no me equivoco, el periódico El Vocero. Y en adición a eso, pues hay un montón de fábricas en las cuales están establecidas en esa área. Y nada, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte los videos. Ya somos 30,000. Estoy bien contento porque de verdad que me he esforzado bastante, no, un montón, para que ustedes tengan este contenido. Y quería llegar, ¿verdad? Quiero llegar a más personas que están interesados en Puerto Rico y en todo lo que comprende nuestra isla, nuestra cultura. Ustedes saben también que yo hago documentales. Tengo unos documentales que estoy preparando bien buenos, que les va a encantar. Y nada, seguimos caminando. Me metí por esta área para que vean el centro comercial. Y en la parte de atrás tenemos los Borinquen Towers. Voy a mover acá ahora nuevamente a la acera. Me pego un poquito porque quería que vieran esa parte ahí. Miren ahí qué chévere. Miren, acá a mano derecha están ¿verdad? Las oficinas administrativas del plan Triple S, un plan de salud. Y tienen este edificio, y al otro lado pues hay otro edificio que dice Popular Auto. Parece que lo comparten con Triple S también. Y aquí seguimos, miren, pasándole frente a los Borinquen Towers. Aquí seguimos caminando. Miren, otro lugar que les quiero mostrar también es cuando vamos por la Roosevelt. Estos edificios que en un momento dado, pues usted sabe que fueron parte de la Puerto Rico Telephone Company. Y hubo un montón de situaciones en relación a estos edificios, porque ustedes saben que en un momento dado, pues estas compañías eran parte del gobierno y lo dejaron de ser. Vino un gobernador y vendió estas empresas. Y yo tengo opiniones compartidas por él, no, ni siquiera voy a hablar de eso porque no quiero entrar en temas de política, pero voy a pasar frente a lo que era la Puerto Rico Telephone Company, o la Telefónica como la conocíamos localmente, para que vean toda esta área. Miren qué chévere se ve todo esto por aquí. Estoy contento porque a la gente le ha gustado un montón la cámara.
los tiros que hacemos con la cámara, ¿verdad? Pues parece que tienes un dron dando vueltas a tu alrededor. Y la realidad es que es una cámara que se llama la Insta360. En este caso yo tengo el modelo X3. Muchas personas me han preguntado, lo estoy mencionando ahora porque las personas que quieran adquirir la cámara, pues ahí les dejo, ¿verdad?, la información. Miren aquí, estamos cruzando la calle. Seguimos en la avenida Roosevelt. A ver si me puedo tirar por aquí. Rapidito. Bueno, ya básicamente estoy llegando al primer centro comercial, que es el Caparra. Voy a intersecar aquí. Aún me mantengo en la avenida Roosevelt. Voy a intersecar aquí lo que le conocen como la avenida Escorial. Y próximamente, después que pase esta intersección, pues llegamos ahí al centro comercial Caparra. Voy a darle una caminadita para que vean más o menos cómo está el área, qué locales hay todavía. Usted se acuerda, ¿verdad? Si lleva mucho tiempo que no viene a Puerto Rico, los que haya y los que pues hayan puesto nuevos. Y después de eso, pues como les comenté, voy a bajar al centro comercial San Patricio para que vean toda esa área que mucho ha cambiado. Si usted no lleva mucho tiempo que no viene a la isla, pues va a ver cómo esa zona comercial se ha ido transformando. Bueno, aquí ya estamos básicamente llegando a la estructura. Aquí hubo un negocio, han habido varios negocios en esta esquinita. Ahora es un Burger 5, Burger Fit. Aparentemente, pues, una hamburguería, ¿verdad?, que vende cositas más sofisticadas. Y mire, voy a entrar a esta área para que ustedes puedan apreciar cómo se encuentra este centro comercial ahora. Yo antes venía mucho aquí porque yo siempre he sido un amante de la tecnología y el primer negocio, en adición a eso, pues primero fue un Radio Shack, pero aquí abrieron un CompUSA. No sé si recuerdan esa compañía que creo que llegó a ser parte de Radio Shack, o no sé si fueron competencias de ellos, pero miren, aquí estamos entrando al centro comercial para que vean más o menos el área. Miren qué chévere. Y voy a hacer una pequeña caminata en toda esta área para que vean la dinámica que usted sabe que siempre yo les comento que se desarrolla en toda esta área. Miren, aquí a mano izquierda está el correo de Caparra, ¿verdad? El correo postal federal. Miren toda esta área. Aquí al frente tengo un Marshall, una tienda Marshall. Y nada, vamos a seguir caminando para ver qué nos encontramos por ahí. La gente por ahí cogiendo fresquito, pasándola bien. Miren, en ese negocito que está ahí, yo recuerdo que en un momento dado vendían unos mantecados de yogur. Y cuando eso fue, ¿verdad?, la novedad, pues yo venía aquí con mis hijos pequeños a comprarle. Y este supermercado pues ha cambiado en varias ocasiones. No recuerdo si esto llegó a ser en un momento dado un supermercado pueblo, pero ahora es un Supermax. Y a medida que, ¿verdad?, ha pasado el tiempo, pues ver la evolución de todos estos comercios. Mírenos aquí a mano izquierda, que se lo pueden apreciar ahí. Es Supermax, un tipo de supermercado que hay en esta área. Y sus diferentes kioscos de estacionamiento siempre es bien amplio aquí. Miren, y ahí al fondo, a mano izquierda, es donde existía, ahora es una farmacia Caridad, pero antes esta era CompUSA. Yo me acuerdo que yo armaba mis computadores y venía aquí y compraba, las ensamblaba, compraba pues sus partes, ¿verdad?, los power supply, las cajas, los motherboard, todo, y hacía mi computadorita. Bueno, mi gente, ya les di esta breve caminata para que vean cómo está este centro. Me voy a mover acá porque quiero que vean el edificio de frente. Mírenlo ahí. Se lo pueden apreciar ahí, miren. Está lo más, ¿verdad? Le han lavado la cara, como decimos nosotros acá. Le han puesto lo más bonito. Se ve lo más chévere. Y entonces me voy a mover nuevamente a la avenida Roosevelt porque quiero que vean este sector de este edificio que acomoda aquí frente a mí. Es lo que era la Telefónica. Y pues múltiples situaciones que en algún momento dado sucedieron con la venta de esta, ¿verdad?, de este activo del gobierno.
Pero yo, ¿qué cosas yo le puedo comentar en relación a esto, ¿verdad? Sin entrar en política? Yo recuerdo cuando yo estaba chamaco, yo era un jovenzuelo cuando esto sucedió, y me acuerdo que mis papás en aquel momento, eh, por un teléfono, bueno, la línea que había en las casas, que yo creo que ya básicamente eso no existe, puede ser que en uno que otro local, mis papás pagaban casi $100, sin contar cuando tú hacías llamadas cole, porque nosotros estamos ubicados en el área de Canóvana, y como 1 o 2 cuadras ya era parte de Carolina, o sea que estamos a larga distancia. Y al otro lado, quizás si te montas en un carro, en 10 minutos ya estabas en Loíza, Río Grande, y eso era larga distancia. Entonces, pues había una competencia bien, yo recuerdo que llamaban, y entonces si tú caías en el juego de palabras, te cambiaban la compañía de larga distancia, y entonces pues o pagaban más, o pagaban menos. Había que cuando te llamaban tú saber lo que iba a contestar, porque si no, ellos pues te cambiaban la oferta o la tarifa que tenían en ese momento. Pero miren, ahí les muestro, no sé si pueden ver ahí a mano derecha, todos estos complejos eran de lo que se conocía como la Telefónica. Ahora pues se convirtió en Claro. Avenida Roosevelt final en el sector conocido como Caparra. Y más adelantito también está la base militar Buchanan, que lleva muchos años aquí también en la isla. Pero quería mostrarle toda esta área porque me lo han pedido en un sinnúmero de ocasiones. Mira, Ángel, mira, el amigo Dani Rosario es uno que me lo ha pedido ya como en 3 o 4 ocasiones. Dani, si estás viendo este video, mira, petición complacida. Estamos aquí en el área de la Roosevelt y Caparra. Y vamos a entrar ahora donde tú quieres que yo fuera, que es San Patricio. Para que veas que mucho ha cambiado esa área ahí. No sé si pueden apreciar. Ya ahí, cuando lleguemos ahí, esa parte donde está la luz, esa es la avenida San Patricio. Y ahí entonces entraríamos en ese sector de, que comprende todo este centro comercial, que yo lo visité cuando pequeño en muchas ocasiones, porque mi papá venía aquí en ocasiones a hacer sus compritas y a conseguir una cosa que otra. Nos quedaba bastante distanciado porque yo soy de la de Carolina y no eran muchas las veces que venimos aquí, pero a medida que vaya pasando le voy a decir otras áreas donde yo pues pasaba y era con la intención de visitar un parque que había ahí, pero más adelante se lo voy a comentar. Bueno, mi gente, ya estamos llegando a la intersección donde está la avenida San Patricio. La avenida San Patricio, si usted la continúa por ahí, va a intersecar allá arriba con la avenida Piñero y sigue eso por ahí para abajo. Nada, miren, aquí estamos en esta misma esquinita de la San Patricio y Roosevelt. Esto lo han modificado, hicieron aquí unos desvíos nuevos que no existían. Quiero que vean ahí. El edificio que está detrás de mí, un edificio lleva unos años aquí también. Pero ya a partir cuando vire aquí vamos a cambiar y ya estamos. San Patricio Plaza, mírenlo ahí. No sé si pueden apreciar desde aquí el letrero. Y les voy a mostrar cómo está toda esta área. Que miren, aquí este edificio es otro edificio de Triple S que está ubicado en esta área. No sé si lo pueden apreciar ahí. Este es Triple S Plaza. Y miren ahí, San Patricio Plaza, miren todas las tiendas que acomoda. Y a mano derecha, miren, ese es el centro comercial. Todo este redondel, porque yo lo describo como un redondel, toda esta área es como un redondel. Y entonces, pues, parte acomoda lo que se llama pues, el centro comercial. Y otra parte, pues, lo han hecho una serie de locales que corren paralelos al mismo centro comercial. Y puedes apreciar todo ese centro comercial y todos los negocios que han hecho ahí en esa área. Cruzada ahí que cambió la luz. Miren aquí. Miren. Esta ya es la avenida San Patricio. Usted sabe que por aquí hay varios lugares que son de vivienda, que son sectores exclusivos, ¿verdad? Sumamente caras las propiedades aquí. Miren, este sector que voy a recorrer entre la avenida San Patricio, usted llega aquí, dobla a la derecha, y esto se conoce como San Patricio Village, y es una serie ¿verdad? De locales que se han establecido en el área. Mire, aquí tenemos un Longhorn,
tenemos un Olive Garden, tenemos una farmacia Walgreens. Aquí a mano derecha me queda un puesto de gasolina, un garaje, ¿verdad? Como ustedes lo conozcan, depende del área donde usted sea. Y entonces miren qué bonita se ve esta área. Miren el detalle que ellos tienen ahí en el trébol, en el piso. No sé si lo pueden apreciar ahí. Y a medida que vayamos entrando, pues vamos a ver a ambos lados locales comerciales, tantos restaurantes, hay unos edificios que acomodan diferentes oficinas administrativas, una serie de negocios. Vamos a pasar por todo eso y yo se lo voy a ir mostrando poco a poco. Miren, aquí hay un estacionamiento. Esta básicamente es la primera cara del village, ¿verdad? Cuando tú entras. Te los voy a mostrar aquí para que lo vean. Esta serie de locales. Miren ahí, les voy a mostrar aquí San Patricio Plaza, que es una de las entradas de este mall. Miren ahí. Y entonces miren, acá tenemos un Wendy y toda esa parte de arriba es un estacionamiento multipiso porque a medida que ha ido creciendo, pues han tenido que, ¿verdad?, extender el área de estacionamiento en todo el centro comercial. Y entonces hay un área, miren, que conecta el centro comercial por un puente al estacionamiento. Se lo pueden apreciar ahí. Miren qué chévere. Mira, está, como les comenté, Wendy's. Tenemos a Pollo Tropical. Y a medida que vayamos por ahí caminando, pues vamos a ver diferentes estructuras con el mismo nombre de San Patricio. ¿Verdad? Y la localidad en específico donde esté. Miren qué chévere se ve eso ahí. Entonces miren la pantalla que tiene en el mismo centro de esa, ¿verdad? Interseca este cuchillo, lo que le llaman una intersección en Y. Miren ahí, entonces tienen ahí una pantalla pues para poner los anuncios. Miren ahí a Subway. Miren el área, qué bonita está esta área. Tienen un chili aquí también. Ve que esta área, cuando yo la visitaba, que yo era un muchachito, era un jovencito, mis papás me traían aquí porque había un pequeño parque que se llama Felicilandia. Y entonces pues había unos carritos, un área de entretenimiento. Y nosotros veníamos aquí o me traían aquí, con la intención de que yo me entretuviera y me portara bien. Miren ahí esta intersección. Y les voy a comentar algo bien curioso. Y miren, ahora aquí en esta esquina, me voy a mover acá para que puedan ver. Miren, ahí hay un mesón sándwich. Pero por muchos años aquí hubo un restaurante chino que se llamaba Star Cream. Yo era loco con el arroz chino que hacían aquí, era increíblemente bueno. Y era un lugar que tú, te digo, tú podías consumir, ¿verdad? La comida y siempre estaba fresca porque esto siempre estaba lleno. Esta gente no tenía de verdad la oportunidad de guardar comida, siempre la comida era sumamente fresca. Y es un lugar bien chévere. Mire, este sector, como le dije, mire, este es Galería San Patricio y acomoda otro sector donde hay más negocios, en adición pues al mesón. Pero los vamos a ir bordeando poco a poco. Pues miren, ese Star Cream me cuentan, ¿verdad? Personas que han conocimiento, cerró porque creo que el dueño falleció. Y es un local que lleva, yo me atrevo a decir, más de 35 o 40 años acomodado en esa esquina. Y hacían, le digo, un arroz chino espectacular. Yo siempre pedía las carnes, las costillas de huesada porque eran riquísimas y el arroz tenía un sabor, estaba bien hecho, no era salado, tenía, ¿verdad?, ese sabor que estamos acostumbrados a comer la mayoría de los boricuas cuando decimos, ¿verdad?, comida oriental o arroz chino. Miren ahí, ese edificio acomodado ahí, cogía toda esa área ahí, pero pues, lamentablemente, ¿verdad?, cuando falleció el dueño, pues lo cerraron y entonces construyeron este mesón. Mesón Sandwich. Miren, aquí tenemos otra entrada a la de San Patricio. Esto ha cambiado un montón, de verdad que si usted no ha venido aquí hace tiempo y tiene en su mente cómo era San Patricio antes, ha cambiado radicalmente. Miren qué bonita toda esta área. Ve, miren, estos edificios que les menciono son un edificio multipiso donde acomoda pues diferentes
lugares o lugares, oficinas administrativas, donde las personas pues, ¿verdad?, se acomodan aquí para sus negocios o locales, negocios, etcétera. Mire, aquí tenemos a mano izquierda un banco First Bank. Se lo aprecia ahí. Miren el Servicarro como está, hay un montón de gente por ahí. Buenas. Bueno, Miren todas las personas que hay por ahí. Les voy a mostrar otro sitio porque aquí hubo por muchos años un Kentucky Fried Chicken que yo recuerdo que veníamos a comer ahí y ya no existe. Hicieron otro negocio que se llama Tijuana y se los voy a mostrar más adelante. Bueno, mi gente, y seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Nuevamente dándole las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Ya somos 30.000 caminantes aquí con Puerto Rico a pie. Miren, aquí tenemos a mano derecha Tijuana, que es lo que le comenté. Esto anteriormente, si no me equivoco, era un negocio que se llamaba, mira, tengo una duda, no sé si era Gold Skillet o era un Kentucky Fried Chicken, ahora caí en la duda. Miren, les quiero mostrar porque hace un tiempo atrás esta área fue completamente remodelada y se hizo aquí el T-Mobile Center at San Patricio Village, así que se llama, mírenlo ahí. Y toda esta área, miren el edificio enorme que T-Mobile hizo ahí, este edificio multipiso, donde acomoda, pues por supuesto, todas sus áreas administrativas. Miren qué enorme ese edificio. Y esto está en, como pudiéramos decir, en el mismo medio de la intersección que yo le mostré, en unión, ¿verdad?, con otros locales que hay en la parte de abajo, que se los voy a mostrar. Déjenme moverme por acá. Mucho tránsito ahora. No sé si pueden apreciar ahí ambos lados. Miren. Mira, aquí hay otros restaurantes que se llaman Cayo Caribe, muy buenos. Si usted observa, hay pequeños locales en la parte de abajo del edificio, pues, que están arrendados, ¿verdad?, no de T-Mobile, y acomoda todo este tipo de negocios. Mira, aquí hay otra taquería que me han hablado muy bien de ella, se llama Burrito Social. Y entonces, otro local, ¿verdad?, que acomodan esta área. Hay muchas alternativas para usted venir a comer aquí en la isla, miren ahí. Me gusta el ambiente, se ve lo más chévere. Se ve lo más atractivo el sitio. Se ve medio antiguo, ¿verdad? Miren aquí esta otra área. Esto antes, lo que habían era aquí, diferentes locales, estilo, ¿verdad?, como compañía, acomodaba como unos pequeños almacenes, pero todo esto ahora se ha convertido en un centro comercial donde completamente usted puede apreciar que, ¿ven?, lo que ve es un negocio, diferentes tiendas de ropa, pizzería. Le digo, mi gente, aquí hay de todo. Miren ahí un estacionamiento multipiso, ¿verdad?, que acomoda a toda esta parte aquí. Pero miren, no sé si pueden apreciar, miren qué interesante el edificio ahí. Y miren, es una carretera bastante amplia. Le digo, esta gente han desarrollado lo que en algún momento ustedes conocieron como San Patricio, este centro comercial. Esto se ha desarrollado de una forma, ¿verdad?, increíble. Ya vemos un desarrollo económico tanto estructural, ¿verdad?, infraestructura, como comercial, aunque ambos van de la mano, pero refiriéndome a ese progreso económico que tiene esta área. Mira, aquí hay un Denny's que lleva muchos años también. Está aquí en la parte de atrás. Está este puesto de gasolina o garaje de gasolina, y en la parte de atrás está el Denny's, ese edificio que está ahí, no sé si lo pueden apreciar. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted camina y pasa por debajo del puente, llega ya a la de Guaynabo, donde básicamente nos sale al lado del Canal 4, un canal local de televisión aquí famoso en la isla. Y entonces aquí encontramos nuevamente lo mismo. Tenemos esta intersección donde pues te da, ¿verdad?, acceso para que tú veas todo lo que se está desarrollando en esta área. Miren, esta área se ha ido desarrollando, que la vamos a caminar ahora. Aquí están en proceso de construir un McDonald's, tenemos un Baskin Robbins, tenemos ahí un Arby's, y hay un negocito que a mí me encanta, que se los voy a mostrar más adelante. Lo abrieron, ya hay como 2 o 3 franquicias ya en la isla,
Pero a mí me encanta este tipo de comida y se los voy a mostrar y les voy a hablar de él. Miren ahí a mano derecha el Baskin Robbins que le mencioné. Miren al frente hay Arby's. Ahí hay un centro comercial pequeño y me está curioso porque aquí hay un Party City que venden efectos para cumpleaños, diferentes tipos de ocasiones, ¿verdad? Si usted va a comprar un efecto o para ambientar algo de Halloween, acción de gracia, etcétera, esa tienda está ubicada aquí, pero es un centro comercial pequeño, se llama Caparra. Acuérdense, esta área de Caparra y la avenida San Patricio, pues es un mismo sector. Mire, esto lleva un montón de tiempo aquí y es el High-Tech Auto Care. De la misma forma, les comento, esto en un momento dado era un sitio pequeño, pero se ha ido desarrollando y miren qué estructura grande ya y qué facilidades tiene pues para estos efectos, ¿verdad? De limpiar el carro y darle detailing y eso. Miren ahí qué chévere. Miren ahí qué interesante. Miren lo que les mencioné ahí de Party City. No sé si lo pueden ver ahí. Mírenlo ahí, Party City. Y este local que les voy a mostrar ahora, yo estoy en vicio, tengo un vicio y se llama Qdoba. De verdad que es un concepto bien parecido al de Chipotle, comida mexicana, pero es riquísimo, ¿sabes? Yo lo visito por lo menos una vez al mes o dos veces fácil y a veces hasta más. Aquí tenemos un Banco Popular a mano izquierda, a mano derecha tenemos el Oriental. Y lo que les quiero llevar es que en un momento dado, los que llevan mucho tiempo que no han venido a la isla, pues no sé si han notado que hay un progreso sustancial en toda esta área. Miren el Banco Popular, que es grande. Yo creo que una de las sucursales, no general, ¿verdad? De área, que es bastante grande. Y no sé si pueden apreciar el área de Servicarro. Miren todas las áreas que acomoda para dar servicio a las personas. Miren qué banco grande. Entonces, les había mencionado del Stalkring, que me dio mucha lástima cuando cerraron este restaurante, pues yo venía, a este sí que yo le metía sin piedad. Hacían una comida china espectacular. Y conservaron más o menos, ¿verdad? Me imagino que pues, tumbaron parte de la estructura, porque la estructura es un poquito más amplia. El mesón es un poco más pequeño, acomoda, te da más espacio para el área de estacionamiento. Miren ahí. Ahora es el mesón sándwich, pero miren qué grandote es ahora. Miren qué chévere se ve toda esta área. Miren ahí a mano derecha un Church Chicken. Y miren qué bonito se ve el mesón. No sé si pueden apreciar, básicamente llegamos a la primera intersección porque le dimos la vuelta, es un redondel, y le di la vuelta a toda esta área para que pudieran ver en qué se ha convertido este sector de San Patricio. Y de verdad que usted tiene, si viene a la isla a visitar y en algún momento quiere hacer sus compras o quiere comer, aquí hay muchas alternativas. Lugar que está cerca del área metropolitana, está en el área metropolitana, pero tiene muchas alternativas. Si usted quiere comprar ropa, si quiere comer, si quiere comerse un mantecadito, miren, aquí hay de todo, para complacer a todos los gustos. Me voy a mover al otro lado, a ver si llego acá. Miren aquí, esta área, le habíamos pasado por el lado, le había dicho que está Chili's, también está el complejo de cine Caribbean. Miren qué chévere esta área. Ve que el sitio completamente desarrolló cuando venía aquí, que estaba Felicilandia, era por esa área allá atrás. Ese edificio no existía. Y entonces pues esa área era que tenía ese pequeño parque de diversiones. Y pues traían uno ahí pues a entretenerse, a vacilar. Miren ahí de otro lado, el puente que les mostré, con el trébol ahí de San Patricio. Cubrimos todo lo que comprende esta área de San Patricio. Y nada, les exhorto que si en algún momento usted viene a la isla y quiere visitar un centro comercial donde hay buena seguridad, tiene todas las alternativas de comida, ropa, todo lo que usted quiera, pues mire, aquí la puede conseguir en San Patricio, así que tremenda alternativa.
Nuevamente le quiero dar las gracias a todas las personas que por alguna u otra pues se han mantenido apoyando el canal de Puerto Rico a pie. Ya somos 30.000 suscriptores y de verdad que no ha sido fácil. Llevamos 1 año y 9 meses por ahí dando la vueltita, caminando, tratando de complacer, ¿verdad? A todas las personas que están suscritos al canal. A veces me mencionan un sitio, mencionan otro, hay otros que los tengo en agenda. Pienso pronto ir a Guadilla, llevo tiempo por ir a Guadilla, voy a ir a Santa Isabel, quiero ir a Villalba, quiero ir a Maricao, estoy loco por ir allá arriba. Ese pueblo me da mucha curiosidad, yo lo he visitado, pero nunca lo he caminado, me gustaría pues, tengo que ir a Las Marías, tengo que ir a Añasco, tengo que, le digo, Moca, me queda bastantes pueblos por recorrer, pero usted sabe que siempre estoy haciendo también unos pequeños documentales para que usted pues conozca otras cositas de nuestra isla y pueda disfrutar, ¿verdad? De nuestra cultura, mire, y de nuestra idiosincrasia. Boricua tiene una idiosincrasia en particular y para que disfrute de todo eso y nos conozca. Y si usted es boricua y lleva mucho tiempo en diáspora, o si no es boricua y le gusta la cultura puertorriqueña, le llama la atención, ¿verdad? Cómo nosotros nos desarrollamos aquí en la isla, pues miren, nos conozcan. Nosotros tenemos mucho que ofrecer, ¿verdad? A nivel mundial. Y nos une la sangre latinoamericana y caribeña con todas las personas en el mundo. Así que nada, mi gente, sería todo por el video de hoy. Y será hasta la próxima caminata con Puerto Rico a pie. Bye.